quinto año secundaria, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Alumnos de quinto año de secundaria. ¿Y cómo les va? ¿Bien? Voy a pasar lista, a ver. Alfaro, muy bien. Dávila Espinosa, muy bien. Figueroa Maldonado, muy bien. Guerrero, León, muy bien. Matos Dextre, listo. Olivo Marcelo, muy bien, Olivo. Ramos Ceballos, Kevin, ay caramba, muy bien, pero no has entregado un trabajito, creo. Rea Rodríguez, Cristina. Rea Rodríguez, Cintia, muy bien. Santiago Mía, listo. ¿Dónde está Vázquez Aranguri? Muy bien, Vázquez Aranguri. ¿Dónde diablo está Vilcarino Mori? Vilcarino Mori. ¿Y Bu? Mi amigo Bu, ¿y qué tal? ¿Bien? Muy bien, mis queridos alumnos de quinto de secundaria. Ya estamos en la recta final para terminar el año académico o el año, digamos, escolar. ¿Sí? Yo les deseo mucha suerte y ya deben de haber avanzado un 50% su proyecto de vida. Su proyecto de vida. Ese proyecto de vida que están ustedes desarrollando, cada uno de ustedes, tiene que tener su misión, tiene que tener su visión y tiene que tener sus objetivos. ¿Sí? Me da mucho gusto los que están desarrollando su proyecto de vida. Aparte de desarrollar su proyecto de vida, evalúen pues a ese proyecto de vida. Evalúen su avance, cuándo iniciaron y en qué punto se encuentran. Porque los proyectos se hacen a largo plazo, a mediano plazo y a corto plazo. Claro, pues. Y yo les he dicho 50,000 veces, todo proyecto es flexible. ¿Y en qué consiste esa flexibilidad, Olivo? Profesor, consiste esa flexibilidad si algún punto, para un término, alguna situación que debería haberlo considerado desde un inicio, me había olvidado, profesor. ¿Y ahora qué hago? Estoy desesperada. ¿Qué haces, pues, Olivo? Fácil. Todo proyecto es flexible. Apertúrale una flecha ahí, apertúrale un espacio ahí y luego agarras lo que te has olvidado, ¡pam!, encájalo en ese sitio, en ese lugar. Yo les dije, es como un elástico el proyecto, ¿sí? Se estira y vuelve a su estado normal. Vuelve a estirarse y regresa a su estado normal. Cuando ya se ha estirado, colócalo ahí, lo que te has olvidado. El asunto, el punto, lo que te has olvidado, colócalo ahí. Y sigue como si no hubiera pasado nada. Punto. No podemos trabajar sin proyectos, estaríamos desorientados, un desorden total. Por eso, como profesor, como padre de familia, como amigo de mis alumnos de quinto y alumnas de quinto secundaria, elaboren su proyecto. Desde cuándo han iniciado y cuándo deben de terminar su proyecto de vida. Ya les he dicho, cuando ya sean profesionales, cuando ya tienen el grado de doctor o de magíster, porque la universidad da una sola vez el título de licenciado y punto, pero trabajando, chambeando, porque
porque el trabajo es una obligación y es un deber. Es una obligación y es un deber. Entonces, cuando van trabajando, van avanzando, ya van elaborando su tesis para magíster, maestría. Y de una vez que ya sustentan su tesis de maestría, siguen trabajando y van elaborando su tesis de doctorado. Ya están chambeando y están elaborando su tesis de doctorado. Oigan, qué bacanudo, por Dios, cómo quisiera regresar a ser, digamos, licenciado desde el comienzo y luego ir estudiando. Es que en época no había pues universidad en Barranca, no había universidad. Y algunos profesores donde trabajábamos pedían permiso los días martes, los días miércoles para que se vayan a Lima a estudiar universidad. ¿Sí? En cambio ahora no, ahora tienes universidad en Huacho, tienes universidad en Barranca, tienes universidad en Lima, cualquier cantidad al escoger. Entonces, no te puedes quedar con los brazos cruzados, pretextando de que no, que lo aquí, que por allá, no. Ahora hay cualquier cantidad de universidades, hay como 130, 135 universidades, creo, y este parlamentarios quieren crear más universidades. Que no frieguen, pues. Hay que darle calidad a las universidades, más bien. Hay que darle calidad a las universidades. Hay que darle calidad a la educación. No cantidad, sino calidad, mis queridos alumnos de quinto de secundaria. Ay, el profesor, qué peso es el profesor. No, es que es así, pues. Ustedes tienen que ser los trabajadores intelectuales. Ustedes tienen que ser los que tienen que atender con calidad a los usuarios, con calidad, con eficiencia y con eficacia. Cuando estén donde estén ustedes, no se olviden de esas tres palabritas: calidad, eficiencia y ser eficaz. Y punto. ¿Me han entendido? Gracias. Vamos a ver el tema de esta tarde. ¿Qué viene a ser la tradición? Ustedes recordarán, se me viene a la mente don Ricardo Palma. ¿Qué diablos escribió don Ricardo Palma? Las famosas tradiciones peruanas. ¿Sí? Don Ricardo Palma. Siempre me acuerdo de él, que en la Alameda Ricardo Palma y Miraflores, donde está el Parque Central de Miraflores, hay una alameda. A las 3 de la tarde en punto ya estaba sentado sobre una banca. Y cuando pasaba la gente, preguntaba a aquella persona que no tenía su reloj, preguntaba: oiga, amigo, ¿sí? ¿Qué hora es, por favor? Agarraba y le decía: son las 3 de la tarde. Oh, si no tiene su reloj, usted no está mirando su reloj para que me diga son las 3 de la tarde. No, pero ahí está. Don Ricardo Palma está sentado en la banca y él siempre a las 3 en punto de la tarde está en la Alameda. Ah, muchas gracias. ¿Ya ve? Eso me recuerda don Ricardo Palma, el gran tradicionalista. ¿Sí? Tradición, ya sin qué significa esa palabrita. Y cuando digo republicana, esta palabra republicana, ¿qué significa? Republicana. Y para esto vamos a tener que hacer una visita a Grecia, a la plaza que se denominó el Ágora. Eso ya les estoy repitiendo a ustedes, mis queridos amigos. Pero vamos por orden. Una república, Vázquez Arangurí, del latín, res publica, significa
cosa pública. Cosa pública. República significa res pública, casa pública, lo que es de todos. Esa casa pública es de todos y para todos, según la definición de la palabra latina, viene eso. Existe cuando el pueblo organiza. El pueblo organiza, los ciudadanos organizan al Estado, no el Estado a los ciudadanos, sino los ciudadanos organizan al Estado mediante una constitución. ¿Y qué diablo viene a ser la constitución? Es un conjunto de normas, es un conjunto de leyes donde contiene ¿qué cosa? Los derechos y los deberes. ¿Y qué son los derechos? Son conjunto de normas. ¿Y qué son los deberes? Son obligaciones que tenemos que cumplir nosotros. Tienes tú la obligación de buscar chamba, tienes tú la obligación de buscar trabajo, porque es un derecho que te asiste, es un derecho que te corresponde como persona, como ciudadano. ¿Está claro? Sí. Distintos órganos de gobierno y permite a los ciudadanos a interesarse en los asuntos públicos. Esta Constitución, su contenido, permite a los ciudadanos a interesarse en los asuntos públicos y participar en la conformación de las instituciones. Conformación de las instituciones. A eso significa toda esta cuestión de lo que estamos definiendo, cuestión de república. La tradición republicana, desde antes, tradición republicana. Y vamos nosotros a hacer un viaje imaginario. Vamos nosotros a hacer un viaje imaginario al faro. ¿Estás lista para el viaje imaginario? García Silva, Olivo Marcelo, Ramos Ceballos, ¿estamos listos para hacer un viaje imaginario a Roma? Y de pasadita vamos a visitar al Papa. Vamos a visitar al Papa. Y el Papa debe estar preocupado ahorita. ¿Por qué, profesor? Porque ha descubierto que buena cantidad de dinero del Estado romano ha agarrado y se ha hecho humo. No sé, la secretaria, ¿qué es lo que ha hecho, ha realizado? Parece que millones. Parece que en otro país se ha comprado una especie de terreno o de bienes, qué sé yo, pero sin autorización de nadie. Por eso el Papa ha agarrado y lo ha despedido, lo ha sacado del cargo y está en un proceso de investigación la secretaria que fue ayer. ¿Sí? Por eso me invita a pensar esas situaciones de la corrupción, no solamente en el Perú. Sí, existe estos. Nació, vamos a ver, la tradición republicana nació en Roma. La república, la palabra república y la puesta en praxis nace en Roma el año 309 a.C. Por eso yo les decía a ustedes, cuando hablo de Roma, se me viene a la mente también Grecia, porque son culturas tradicionales, son culturas antiguas. Grecia y Roma. Grecia es importante por su filosofía y por los grandes filósofos Sócrates, Platón, Aristóteles, Tales de Mileto, Anaxímenes, Anaximandro. Nos hablan acerca de la vida, nos hablan acerca del agua,
nos hablan acerca del aire, nos hablan acerca de lo infinito. Ellos, los filósofos presocráticos y socráticos, y cómo nace la filosofía del asombro que tenían los hombres de ese entonces, de la admiración, de ver cantidad de estrellas en el firmamento, y decían, oiga, qué cantidad de estrellas en el firmamento, fíjense ustedes. Y uno de ellos, si no me equivoco, Pascal, el gran filósofo, tuvo la intención de contar esa cantidad de cuerpos que se encontraban en el espacio sideral. Y empezó a contar, pues, por Dios olivo, 1, 2, 3, 4, 5, y ¡bum! Una trampita por ahí se cae. ¡Se cae! Cuando empezó a contar los cuerpos que se encontraban en el espacio sideral. Pero ¿qué iba a terminar de contar? Por eso la filosofía nace del asombro, que se quedaban asombrados de esta situación. Y Roma es para mí importante. ¿Por qué? Porque tiene su origen ahí el derecho romano, la república, por ejemplo. Entonces son primos hermanos. Estas culturas tradicionales son primos hermanos, Grecia y Roma. Ya estamos en Roma, estamos tratando de ver sobre esta situación del origen del derecho romano en las universidades. Los que estudian derecho en las universidades hoy, tienen que empezar el ABC con el derecho romano. Claro. Y dice, nació en Roma el año 309 antes de Jesucristo, al abolirse la monarquía absoluta. Fíjense ustedes, Aramuri, monarquía absoluta. ¿Cuántas veces les he hablado sobre Lúcar Oyakawa? ¿Estás atendiendo o no, hijita? ¿Cuántas veces les he hablado sobre la monarquía absoluta y la monarquía constitucional? ¿Hay diferencia o no hay diferencia? ¿Existe diferencia? Pues Oyakawa, no friegues, hombre. La monarquía absoluta, el Estado soy yo, es administrado el Estado por una sola persona. Y esta sola persona tendrá sus asesores para que los alimente, pues. Claro, pero el Estado soy yo. Yo gobierno por mi propia voluntad y gobierno por voluntad de Dios, por voluntad divina. Al pueblo hay que darle de todo lo que pide, alimentación, hay que darle salud, hay que darle, pero tenemos que gobernar sin la participación del pueblo. Oh. Y por ahí nada más viene pues esta cuestión del siglo de la Ilustración, el siglo de la Ilustración. ¿Y cuál fue la tesis del siglo de la Ilustración? Lo que ellos pensaban, los ilustrados, grandes políticos, grandes filósofos, grandes profesionales, pensaban de que es importante solucionar los problemas a través de la razón. ¿Los problemas de qué carácter? De carácter político, de carácter social, de carácter económico. Tenemos que solucionarlos a través de la razón. Campo científico. Entonces ganaron ellos. Se empieza a trabajar para derrotar a la monarquía absoluta y crear la monarquía constitucional. Monarquía, el rey, el monarca, el gobernante, tendrá que administrar el país de acuerdo a los principios de la Constitución. Eso lo hemos hecho. Les estoy recordando tan solamente y no me van a decir que no.
Eso lo hemos hecho y ustedes deben de saber eso perfectamente. Ya son alumnos y alumnas ya que están postulando a las diferentes universidades, al norte, al centro, al sur, al oriente, qué sé yo. Y quien no quiere estudiar acá tendrá que ir seguramente a otro. De repente se van a la Argentina, algunos y algunas alumnas. Sí, ahorita están en Argentina estudiando Derecho. O si no, pregunten al profesor Patricio. Sí, hay profesionales que se están formando. Dice aquí, la monarquía absoluta que concentraba el poder en una sola persona. Esto se va a desmoronar. Esto se va a venir abajo. Esto va a fracasar. Pero después de su fracaso, un tiempo que tuvieron, viene el renacimiento. Es decir, volver a nacer la monarquía absoluta. Vamos a ver eso. Roma hizo el recorrido de la democracia gentilicia, o sea, de los inicios del siglo V, del siglo año 309, el siglo V más o menos, hasta el imperio, pasando por la monarquía, luego viene la república y luego viene el triunvirato en Roma. Eso de triunvirato lo han estudiado ustedes en primer año de media, lo han estudiado ustedes en segundo de media, triunvirato. Sus instituciones más importantes de los triunviratos fueron la asamblea, concentrados ahí para tomar acuerdos, fue el Senado, fue el consulado, los cónsules, fue la dictadura, fue los ediles, fueron los pretores, los triunviratos y los cuestores. Triunviratos, tenemos a Craso, Pompeyo y Julio César, integrantes del triunvirato. Después vienen los cuestores. Eso fueron en Roma. Seguimos. En el siglo XVIII, ¿qué sucedió en el siglo XVIII en Roma? ¿Qué diablos sucede? Pensadores y políticos como Montesquieu, pensadores y políticos como Montesquieu, filósofo y político, como Alexander Hamilton, pensadores políticos, y James Madison, recuperaron la noción de república. Recuperaron esta palabrita, noción de república. ¿Sí? Que se amoldó a las formas del Estado moderno. La república se perfiló a las normas del Estado moderno. Siglo XVIII, siglo XIX. ¿Cuáles son las características de una república? Hemos dicho que los ciudadanos forman la república y se forma al mismo tiempo una constitución. ¿Cuáles son las características de una república? ¿Por qué se caracteriza la república? 1. División de poderes. Un país, una nación, un Estado tiene que tener sus poderes. El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. El poder ejecutivo para ejecutar, aprobar las normas
las leyes, el poder legislativo para presentar iniciativas legislativas y luego discutirlos para que lo conviertan en leyes. O sea, ellos tienen la función de sacar leyes, de dictar leyes. Y el Poder Judicial para el cumplimiento de las normas, para el cumplimiento de las leyes. Ahí está. Y punto. La República, 3 poderes del Estado. En segundo lugar, soberanía del pueblo. El pueblo es libre y soberano para elegir a sus autoridades a través del sufragio universal. Ya está planificado, ya que el Poder Ejecutivo ha programado para el 11 de abril en nuestro país para las elecciones presidenciales y elecciones congresales, cuyo gobierno es de 5 años, mientras que los gobernadores regionales y los alcaldes, cuyo gobierno es de 4 años. En Estados Unidos, el lapso de tiempo de un gobernante es de 4 años. Responsabilidad de los gobernantes. Los gobernantes son responsables para hacer cumplir las normas y para cumplir con todo lo relacionado a los derechos, sobre todo lo que contiene la Constitución Política del Perú. Responsabilidad de los gobernantes, ¿sí? Gobernantes, desde el municipio, pues son autoridades, las regiones son autoridades y son responsables de lo que pueda suceder. En la Plaza de Armas de algunos distritos a nivel nacional existen unos pozos donde criaturas, donde niños y niñas o también adultos caen a 30, 40, 50 metros de profundidad y nadie se responsabiliza. Se echan la pelota entre ellos. No, eso no corresponde a nosotros, corresponde ahí a la administración de aguas, no puede ser, pues, por eso las autoridades son responsables de todo lo que puede suceder en su distrito, en su provincia, en su región, a nivel nacional. Igualdad ante la ley, claro, porque es morenito, es mestizo, es negrito, es cholito, es gringo, todos somos iguales ante la ley. El costeño, el serrano, el selvático, el selvícola, todos somos iguales ante la ley, mis queridos amigos y amigas. ¿Qué culpa tenemos nosotros? Está normado esto y las normas se han hecho para respetar y poner en práctica. Periodicidad de la función pública. Periodicidad de la función pública. Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, gobernadores regionales, municipios tienen un periodo de funciones públicas de 4 años y de 5 años, lo estoy repitiendo, de 4 años los municipios, los alcaldes y los regidores, y de 5 años los gobernadores regionales que son elegidos por sufragio universal. Publicidad en los actos de gobierno. Publicidad en los actos de gobierno. Las acciones que realiza el gobierno, Poder Ejecutivo sobre todo, por decreto supremo o por decreto ley, qué sé yo, y eso ya lo he explicado. Y no me van a decir que no, lo han hecho, lo he explicado eso. Y ustedes saben, tienen conocimiento, mi amigo o mi amiga, desde Suárez, Joaquín.
tienen conocimiento Alfaro Verano, tiene conocimiento Ángeles, tiene conocimiento Vázquez Aracuy, tiene conocimiento cuando el Poder Ejecutivo administra el país por decreto supremo y cuando diablos administra el país por decreto ley. Eso lo saben ustedes y no me van a decir que no, pues no frieguen. Por eso yo les he dicho, ustedes tienen que aprender. Y les vuelvo a recalcar por última vez ahora, por decreto supremo, esa es su función normal que le corresponde al Poder Ejecutivo. El presidente de la República, por decreto supremo, ha resuelto esto, tal cosa, tal cosa, tal cosa, considerando, etcétera, etcétera, etcétera. Y por decreto ley, cuando tiene autorización del poder del poder legislativo. Si está autorizado por el poder legislativo, puede el poder ejecutivo administrar el país por decreto ley, pero es limitado. Puede ser por un mes, puede ser por 3 meses o puede ser por 6 meses. Y tiene que informar al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, de las acciones que ha realizado durante ese lapso de tiempo el Poder Ejecutivo. Entonces, resumiendo, el Poder Ejecutivo administra por decreto supremo, que eso es lo normal, y algunas veces por decreto ley, siempre y cuando tenga la autorización del Parlamento. Los hechos que realiza el Poder Ejecutivo tienen que ser difundido dentro de las 24 horas por el diario oficial, el peruano, pues. Eso está normado, eso está legalmente aprobado, tiene que hacer de conocimiento a la ciudadanía de las acciones que realiza el Poder Ejecutivo para ser publicado oficialmente en el diario El Peruano. Por eso esta parte dice publicidad en los actos de gobierno, en el diario oficial El Peruano. Si no está publicado en el diario El Peruano, carece de validez. Dentro de las 24 o 48 horas tiene que estar publicado allí. ¿Me han entendido? Está claro. Punto número 2. El Estado es el garante de la legalidad. ¿Quién garantiza el cumplimiento de esta Constitución? ¿Quién garantiza que se cumpla la Constitución? El Estado. El Estado. Hay un organismo, y ahora creo que están cambiando ya de personal, hay un organismo llamado el Tribunal Constitucional. Es un organismo del Estado cuya función es supervisar, vigilar, controlar que esta Constitución sea cumplido en su totalidad, se cumpla. Los artículos, todo lo referente de esta Constitución se cumpla. Porque en el Congreso algunas veces aprueban algunas normas saliéndose del contenido de la Constitución. Algunas veces sí. Entonces, ¿qué hace ese organismo? Tiene todo el derecho de revisar, analizar, y si es que no ha cumplido de acuerdo a la Constitución, declara el Tribunal Constitucional, declara a esa ley de inconstitucionalidad. Es decir, no vale. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo con las normas.
con la Constitución. Eso es el trabajo del Tribunal Constitucional. ¿Me están entendiendo? Muy bien. Todos los estados democráticos se rigen por el principio de la división de poderes. Ya les he dicho, poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. El Estado es garante de la legalidad. El Estado es el garante de la legalidad. Todos los estados democráticos se rigen bajo el principio de la división de poderes. Y esto en la democracia nace en Grecia, la democracia. ¿De acuerdo a ustedes que les conté acerca del Ágora? Una plaza principal en Grecia, lleno de bancas. Llamaba la atención esta plaza. Y los ciudadanos tomaban asiento en las bancas bien ubicadas en la plaza, en el Ágora. Y conversaban, yo diría como si aplicaban foda. Oye, que en nuestra región vamos a aplicar foda, conversaban los que estaban sentados 4, 5, 6 en la banca. ¿Cuáles son las fortalezas de nuestra región? ¿Qué fortalezas tiene nuestra región? Uno. Y después, ¿qué debilidades tiene nuestra región? Conversaban, charlaban, hablaban, dialogaban. Tenemos que atacar las debilidades. ¿Cuáles son las amenazas de nuestra región? ¿Cuáles son las oportunidades que debemos aprovechar nosotros de esta región? Conversaban, dialogaban ese grupo, este otro grupo, etcétera, etcétera, sobre todo para superar las debilidades de esa región. De repente, faltas de vías de comunicación. De repente, faltan las empresas industrializarlos para que el producto sea de calidad. O de repente falta aperturar o tramitar para crear una universidad técnica, de repente, pero conversaban. Y a las finales, ¿qué sucedía de esta conferencia, de este diálogo? Se convertía en realidad mejorar la calidad de ese distrito, de esa provincia o de esa región. ¿Sí? Así nace estas situaciones, un avance dentro del campo del científico y tecnológico. Por eso es importante que ustedes tengan conocimiento de esta situación. Hay un poder ejecutivo ahora que ejecuta las normas. Hay un poder legislativo en donde presentan iniciativas legislativas. ¿Qué son las iniciativas legislativas? ¿Qué vienen a ser las iniciativas legislativas? Son iniciativas legislativas, son proyectos de leyes que presentan no solamente los parlamentarios, sino la ciudadanía organizada puede presentar esas iniciativas legislativas. Los municipios a nivel regional, a nivel nacional, pueden presentar iniciativas legislativas. ¿A dónde lo presentan? Lo presentan al Congreso de la República en mesa de partes.
Y de mesa de partes pasa pues a la presidencia para hacer de conocimiento y a elaborar una agenda. Y cuando se elabora la agenda se fija la fecha, el lugar y el contenido de la agenda para que asistan pues. Y empieza el diálogo, empiezan las propuestas. Y a la final es cuando ya no hay participantes en el Congreso, en el pleno del Congreso, el presidente somete a votación. Si es que ha agarrado y se ha procedido así, se ha ganado la creación de la Universidad Nacional de Barranca, por decir. Pero en esa creación de la Universidad Nacional de Barranca tuvo su debilidad, tuvo su debilidad. ¿Cómo es posible, señores parlamentarios, señores del Poder Ejecutivo, van a crear una universidad sin presupuesto? Sin presupuesto. Así empezó a funcionar la Universidad de Barranca sin presupuesto. El encargado de esa universidad que fue creada durante el gobierno de Alan García, pero ojalá me equivoque, no había presupuesto. ¿Qué tuvo que hacer el administrador general de esa universidad? Tuvo que solicitar préstamos a la Universidad de Huacho, tocarle la puerta y decirle, oye hermano, se ha creado la Universidad de Barranca, pero sin presupuesto. O si no, a otras universidades estatales tuvo que solicitar préstamo de dinero para poder hacer el trabajo y planificar todo lo relacionado al funcionamiento de la Universidad de Barranca. Eso fue una falla. Seguramente si es que hubiera habido en el Congreso, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, seguro que los senadores no hubieran aprobado, lo hubieran devuelto a la Cámara de Diputados haciendo una anotación. Esta ley no tiene, ha sido creado la Universidad de Barranca, pero no tiene presupuesto. Seguramente que hubiera sido observado. Y como no había ese poder, Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados o congresistas lo aprobaron. Y a las finales no había presupuesto. ¡Qué barbaridad! Tocando la puerta de las otras universidades estatales para que le cueste presupuesto, hasta que tuvo que gestionar el Ministerio de Economía y Finanzas para que se dé el presupuesto. Ay, no sé, ay, no sé. El poder legislativo, algunas personas o ciudadanos o políticos dicen que el primer poder del Estado es el poder legislativo. ¿Y ustedes qué dicen? ¿El primer poder del Estado es el poder legislativo o el poder ejecutivo? No sé. Y luego tenemos el poder ejecutivo, ejecuta las leyes que se dan en el Congreso. Cúmplase por decreto supremo. ¿Listo? Y el poder legislativo se da la ley. Y el poder judicial se tiene que cumplir el poder judicial esas normas que ha sido aprobado por el poder ejecutivo. Me parece que está aquí claro. ¿Sí? Ahí nos quedamos. Ahí nos quedamos. Preguntas. Primera pregunta, jóvenes alumnos. Efectuar un resumen de el Ágora. Ustedes pueden ingresar a internet y ahí buscar, y ahí bien claro el Ágora.
en Grecia, que fue el Ágora. Y en esa época muy respetado, muy respetado. Por eso la Plaza de Armas de Barranca me recuerda al Ágora, ahora con sus 40, 50 bancas, y en cada banca están sentados 3, 4, 3, 4, 3, 4. ¿Qué conversarán? ¿Qué dialogarán? ¿Las debilidades de Barranca? ¿Las fortalezas de Barranca? ¿O de repente aprovechar alguna oportunidad de Barranca? Etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Y esas debilidades agarran, se reúnen los habitantes barranquinos o barranqueños para presentarlo ante el municipio. No hace caso el municipio ante la región, no hace caso la región ante el gobierno central. No sé. Pregunta 2. ¿En qué casos el Poder Ejecutivo administra el país por decreto ley y por decreto supremo? ¿En qué casos por decreto ley y por decreto supremo el Poder Ejecutivo? Ya les he dicho, algunas veces por decreto ley y algunas otras veces, es más, de algunas otras veces por decreto supremo, porque esa es su función del Poder Ejecutivo, administrar el país, gobernar el país por decreto supremo. Algunas veces por decreto ley, pero ¿cuándo? ¿Y en qué casos? Eso lo tienen que investigar ustedes, averiguar y responder a esa pregunta. ¿Me han entendido, jóvenes? Muy bien. Será hasta la próxima. ¿Sí? Chao. Chao.